Hermanos amados, les habla su hermano y amigo, el profeta José Ramírez, y hoy, 16 de febrero del 2019, quiero leer para fundamentar la palabra que Dios trajo a mi espíritu hoy, en Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29, que dice: Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de carne, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Quiero hablarles sobre la judaización de la Iglesia del Señor Jesucristo. Es que yo estoy viendo con preocupación y he notado un peligro mortal para la Iglesia de Jesucristo, y lo veo en ese sincretismo judío en la iglesia evangélica. Dios escogió a Israel en la antigüedad para que fuera su predicador, para que las naciones a su alrededor fueran salvas. Pero Israel no obedeció, cayó en apostasía, mezclándose con esas naciones paganas y adorando a dioses falsos, y por eso Dios los castigó con 430 años de esclavitud en Egipto. Ahora, esa encomienda divina está en manos de la Iglesia del Señor Jesucristo. Nosotros somos ahora sus testigos, los portadores del mensaje de salvación, que es por la fe en Jesucristo, sin tener que cumplir con ningún rito judío ni con ninguna ley mosaica. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, quien recibió el mensaje del Evangelio en el tercer cielo, nos habla claramente en cuanto al antiguo pacto y el nuevo pacto que es en Cristo Jesús. En Hebreos 10:9, Pablo dice que cuando Jesús estableció el nuevo pacto, Él anuló el antiguo pacto. Y Hebreos 8:13 dice claramente que el antiguo pacto ha sido sustituido por el nuevo. ¿Y qué quiere decir esto? Que los gentiles, nosotros, la Iglesia de Cristo, no estamos sujetos a rudimentos antiguos que no tienen ninguna validez luego de que Cristo muriera y resucitara de entre los muertos. El libro de Hechos y Gálatas, si se estudian cuidadosamente, nos dicen que los gentiles no tienen que obedecer esas leyes. Y el libro de los Hebreos nos explica que los cristianos que son judíos tampoco tienen que guardar esos rudimentos. Hoy, pues, porque estamos bajo un nuevo pacto, nadie tiene que cumplir la ley de Moisés que imponía filacterías. Ahora ninguna mujer es impura después del parto, ni en sus días de menstruación, ni tampoco después de haber tocado algún cadáver. Y nadie tiene que hacer cabañas con ramas de árboles, no importa cuál ley de Moisés lo dice. Nadie, ni aun los cristianos que viven en la nación moderna de Israel, tienen que ir a Jerusalén 3 veces al año como lo hacían antes. Por eso vemos que en el Nuevo Testamento ya no se veían, ni se hablaba de shofar, ni de arca del pacto, ni ningún utensilio que era usado en el Antiguo Testamento para rendirle culto a Dios. ¿Por qué? Porque allí estaba Jesús, quien era representado en todo el mobiliario del tabernáculo. Todo representaba a Jesús. La puerta de entrada, los 4 colores de la puerta, la fuente de bronce, las cortinas, las cuerdas, las estacas, el sumo sacerdote, etc. Todo eso estaba hablando de Jesús, y los israelitas lo cargaron todos esos años. Todo eso era sombra de lo que había de venir con Jesucristo. Colosenses 2, 16 y 17 dice: Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Sin embargo, cuando ese tabernáculo se hizo carne, o sea, estoy hablando de Jesús, y vino a ellos no lo reconocieron, porque ellos tenían una imagen diferente del Mesías que estaban esperando, y que pelearía contra el César y lo libraría de la esclavitud romana. Pero en cambio vino predicando el amor a los enemigos, el perdón y la gracia, y eso decepcionó a los judíos, que le recibieron inicialmente con entusiasmo. Y por eso hasta hoy Israel, excepto los que han recibido a Jesús como el Salvador, consideran a Jesús un impostor. En Mateo 28, del 12 al 15, cuando la guardia dio el testimonio de que había resucitado Jesús, los fariseos, los sacerdotes y los religiosos del templo le ofrecieron dinero
a los soldados y sobornaron a los soldados para que ellos dijeran que los discípulos del Señor vinieron de noche mientras ellos estaban dormidos y se robaron el cuerpo del Señor. Y eso es lo que se cree en Israel hasta el día de hoy, que Jesucristo es un impostor. Entonces, todas estas figuras, utensilios y mobiliarios del Antiguo Testamento desaparecieron en el Nuevo Testamento y solo aparecen nuevamente a partir de Apocalipsis capítulo 4. Véanlo. Aparecen relámpagos, truenos, 7 lámparas, león de la tribu de Judá, la raíz de David, arpas, copas llenas de incienso, el cántico de Moisés, los 144,000 sellados de las tribus de Israel, Cordero inmolado, que es el Cordero Pascual, los 7 sellos, la ropa de silicio, las trompetas, el granizo mezclado con sangre. Y Apocalipsis 11:19 dice que se abre el cielo y aparece el arca del pacto que se veía en el templo. Entonces todo esto es el panorama del Antiguo Testamento. ¿Por qué entonces ahora sí aparecen esos utensilios y símbolos del Antiguo Testamento? Pues porque ya la iglesia de Jesucristo no está en la tierra y ahora Dios se vuelve a Israel nuevamente y reanuda su trabajo con la nación escogida. Ellos tienen que pasar por la gran tribulación por haber rechazado a Cristo, porque ellos se sentenciaron delante de Dios al decir: si este hombre es justo, que su sangre caiga sobre nosotros y nuestros hijos. Mateo 28:25. En Hechos capítulo 3 versículos 14 y 15 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y en Hechos capítulo 4, versículo 11, Pedro le dice a los judíos, allí en el pórtico de Salomón: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Quiénes serán los edificadores? Israel, vea, esto está claro, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Amados, ellos rechazaron a Jesús como Salvador, apedrearon y mataron a todos cuantos le fueron enviados, y esto lo dijo el mismo Jesús en Mateo 23. Quise juntaros como la gallina a sus polluelos debajo de mis alas, y no quisisteis. O sea, esa expresión "no quisiste" quiere decir que rechazaron la cobertura que Jesús les estaba dando. Y veo con preocupación hoy cómo la iglesia de Jesucristo se está dejando seducir por costumbres judías y hasta han reemplazado el vocabulario por palabras hebreas, cuando el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo sino en griego. Y hasta hoy hay un afán enfermizo por adoptar costumbres judías y traerlas a las congregaciones, inclusive celebrando fiestas judías que solo son una representación profética de la venida del Mesías Rey. Cada fiesta judía anunciaba un cumplimiento profético. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua representa la muerte del Cordero, que es Cristo Jesús. Pentecostés habla de la venida del Espíritu Santo, y eso ya sucedió en Hechos capítulo 2, en el aposento alto en la casa de Juan Marco. No hay ni habrá otro Pentecostés. Ya eso vino. Eso fue un evento consumado. Eso fue una palabra cumplida. Jesús le dijo a los judíos en Marcos capítulo 7 versículo 13 que sus tradiciones invalidaban la palabra de Dios. La única fiesta que no se ha cumplido y que estamos esperando es la de las trompetas, o la de Rosh Hashanah de Levítico 23-24, porque esta es la fiesta que representa el arrebatamiento de la iglesia. Y no es casualidad que Pablo dice en 1 Corintios 15:52 que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, oiga bien, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esta es la promesa para la iglesia de Cristo, y también como Pablo habla de este acontecimiento en 1 Tesalonicenses 4:16, donde dice que el Señor mismo descenderá del cielo con trompeta de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amados hermanos, dice, los muertos en Cristo, y la iglesia que es gentil es la que ha recibido a Jesucristo, y los que mueren creyendo en Él, a eso se les llama los muertos en Cristo. Y esos son los que han creído en su nombre, y por eso, según Juan capítulo 1, versículo 12 y 13, dice que recibimos la potestad
de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y no me malinterpreten, yo amo mucho a Israel y oro continuamente por la tierra de mi Señor Jesucristo, pero Israel no tendrá paz hasta que reconozcan al Señor Jesucristo como su Salvador, como su Mesías a quien rechazaron y crucificaron. Ahora, ¿cuándo será esto? Durante la gran tribulación, cuando se vean rodeados por las dos bestias y los millones de tropas que reunirán estas dos bestias contra Israel, y ellos allí clamarán: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el Señor le dijo a Israel: y ustedes no me verán más, en Mateo 23:39, hasta que digan: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Entonces esta escena está también profetizada en Zacarías 14, cuando Jesucristo ponga su pie sobre el monte de los olivos, y ese monte se va a partir en dos, haciéndose un gran valle, que es el valle de Armagedón o el valle de la matanza, para salvar a Israel de la aniquilación total por parte de los millones de tropas que vendrán contra la Tierra Santa, que serán liderados por las dos bestias, que es el anticristo y el falso profeta. Y allí Dios va a juzgar a todas las naciones que afrentaron y le hicieron daño a Israel a lo largo de toda la historia. Y dice que aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Ese día Israel reconocerá a Jesucristo como su Mesías. En Zacarías 13, versículo 6 dice: y preguntarán a Jesús: ¿qué heridas son estas en tus manos? Díganme ustedes, ¿quién tiene heridas en sus manos por unos clavos? Y eso es en la gran tribulación. La iglesia no va a estar allí. Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Dónde es la casa de sus amigos? En Israel. Allí lo negaron, lo crucificaron y lo mataron. Por eso debemos entender que el pacto de Dios ahora es con la iglesia a través de la sangre de Jesucristo. Mateo 26:28 Jesús lo dijo: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Ya la obra redentora de Jesucristo fue consumada total, perfecta y eternamente en la cruz del Calvario. Y en cambio el mesianismo, que ha surgido entre las iglesias evangélicas, guardando ritos, celebrando fiestas judías, están queriendo decir que la obra del Calvario no fue perfecta y por eso es necesario adoptar costumbres judías. En Hechos capítulo 15, versículos 28 y 29, dicen los líderes del Concilio de Jerusalén: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasadlo bien. Mire cómo dice: fue el mismo Espíritu Santo que los libró de ese yugo ritualista de los judíos. Este movimiento mesiánico fue introducido por los fariseos en la primera iglesia cristiana que estaba en Antioquía, y estos dividieron a la iglesia exigiéndole a los gentiles que habían creído en el Señor Jesucristo a que se circuncidaran y guardaran la ley de Moisés. Los fariseos entonces usurparon ahí la autoridad en ausencia de los apóstoles del Señor. Por eso los líderes de la iglesia de Antioquía, que no eran tontos, que no eran ciegos y que eran personas espirituales, enviaron carta a la iglesia de Jerusalén denunciando la judaización que pretendían realizar entre los gentiles, los judíos que habían creído en Jesucristo, empujados y asusados por los fariseos. ¿Por qué? Porque esos judíos que habían creído en Jesús aún no se habían desprendido de lo que Pablo llamó en Gálatas 4:9 los pobres y débiles rudimentos a los cuales se querían volver a esclavizar. Romanos 11:25 dice claramente que Israel fue endurecido por el mismo Dios, por supuesto, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ese es el trabajo de Dios con los que no son judíos, que son los que estamos formando y conformando la iglesia del Señor. Y en el versículo 26 lo dice: entonces todo Israel será salvo. ¿Cuándo será esto? Durante la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, es decir, después de los primeros 3 años y medio, cuando el anticristo rompa el pacto de paz con Israel. Esto está profetizado en Daniel capítulo 9, versículo 27. Israel tendrá una paz engañosa, momentánea, al hacer pacto con el anticristo, que es el enviado del infierno para gobernar el mundo y para destruir a Israel.
Entonces ahí se formará la Trinidad satánica de que habla Dios en Apocalipsis capítulo 13. Israel hará pacto con el mismísimo diablo. Eso lo dice Isaías 28:15. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol, cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Romanos 11:11 dice, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Romanos 10:19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Y cuál es el celo? Pues nosotros tenemos el nombre de Jehová, el Espíritu Santo, tenemos a Jesucristo, tenemos la gloria que trajo Jesús, gloria que ellos rechazaron, mas nosotros la recibimos y somos ahora los portadores de esa gracia, somos luz del mundo y sal de la tierra. Ese era el trabajo que Dios quería con Israel en la antigüedad, pero ellos en su iniquidad, en su apostasía, alejaron de ellos este gran privilegio que ahora nosotros, la Iglesia de Cristo, lo hemos tomado por la fe en Jesucristo. Entiendan, amados, Israel ahora mismo está cegado y por eso están planificando la construcción del tercer templo. Ya han logrado producir las vacas rojas totalmente puras, esas que usaban en el Antiguo Testamento para el sacrificio a Dios. Los utensilios del culto ya están preparados, las ropas sacerdotales originales y las del sumo sacerdote con sus 12 piedras. ¿Y saben ustedes por qué están haciendo esto? Porque ellos están esperando al Mesías. Ellos van a recibir al anticristo como si fuera el Mesías y harán pacto con él, y por medio de ese pacto el anticristo logrará que Israel construya el tercer templo en el lugar original, en el monte Moriah, en donde ahora mismo está la mezquita de Omar, que es el segundo lugar más sagrado de los musulmanes a nivel mundial. Entonces, el anticristo tendrá tanta influencia en el mundo que los islámicos dejarán que la mezquita de Omar sea demolida, será con dinamita, no sé qué, para que se construya el tercer templo de Jerusalén. Otros dicen que puede ser un terremoto que lo va a derribar. Imagínense cómo será eso. No es que el diablo está favoreciendo al pueblo de Dios, a Israel. El diablo nunca hace nada de gratis. Siempre le saca provecho a todos esos actos satánicos. Esto es para que el anticristo ponga su trono en el templo y se proclame Dios, haciéndose adorar como si fuera Dios. Y esto está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4, que dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. E Israel caerá en esa trampa satánica hasta que rompa el anticristo el pacto con Israel, hará cesar el continuo sacrificio y perseguirá a Israel, porque ellos se darán cuenta de que ese no es el Mesías, más aún cuando la abominación desoladora se ha manifestado en el lugar santo, en el templo. Por eso, amados hermanos, los pastores y los ministros que practiquen ritos y celebren fiestas judías y tradiciones que solo fueron un anuncio de lo que ya se manifestó en Israel con el nacimiento de Jesucristo, están predicando otro evangelio del que alertó Pablo. Hay templos en donde ya se está leyendo la Torá más que la Biblia. Y yo vi en una nación cómo tiene una congregación en un lugar aparte, un sitio para hacer sacrificio de animales. Y hay hasta quienes se disfrazan de judíos y se ponen ese gorro judío, tocan el shofar, cuando las trompetas de Dios en este tiempo somos nosotros, la iglesia de Cristo. Y hay quienes hasta se han circuncidado, ya le han cambiado el nombre a todo. Ahora ya no es Jesús, ahora es Yeshua, ya no es el Espíritu Santo, ahora es Ruach Kodesh, Menorá. Y hasta te saludan en hebreo, porque se aprenden 4 palabras. Ya no te dicen Dios te bendiga, ahora te dicen She Elohim Yevareh Otha. Hermanos, definitivamente Cristo está a la puerta. ¡Qué locura, hermanos! Hace años yo estaba predicando en Centroamérica y el Señor me dijo una noche, mi siervo, alerta a mi pueblo, alerta a la iglesia que están judaizando la iglesia de mi Hijo Jesucristo.
Judaizar es dejar el camino de Cristo para regresar al Sinaí. Es predicar el santo evangelio de Cristo por medio de obras y ritos y costumbres y hacer nula la cruz de Cristo. Judaizar es querer vivir la vida cristiana como un judío. Es militar en la carne en vez de vivir en el espíritu. Judaizar es el retorno a la letra de la ley ceremonial que solo fue dado a Israel. Judaizar es desligarse de Cristo para abrazar costumbres y prácticas que solo le fueron dadas al pueblo de Israel. Entonces hay un peligro. Cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, Él cumplió todas las demandas de la ley, que ningún hombre judío o gentil pudo cumplirla. Judaizar es regresar al templo y volver a coser el velo que Cristo Jesús rompió en su muerte para darnos acceso a la vida eterna, que es solo a través de la fe en Él y en su sacrificio en la cruz. Hermanos, la iglesia no es judía, y aunque alguien fuera judío y es cristiano, pues ya sus raíces están solamente en Cristo y en el Evangelio, que es solamente por gracia, que es solamente por la fe. Por eso los sabios del Oriente, de Mateo capítulo 2, no eran judíos, ellos eran gentiles y ellos representan la adoración a Jesús del pueblo gentil, mientras que en Israel no se dieron cuenta ni Herodes ni el resto del pueblo que ya el Mesías había nacido. Ellos sabían de la profecía, pero no lo esperaban. Entonces, preparémonos para irnos con el Señor. La iglesia se irá primero y estaremos en el cielo en la boda del Cordero por 7 años, mientras Israel estará en la gran tribulación, pero será guardada por la promesa que Dios le dio a Abraham al jurarle que guardaría su descendencia. Entonces vendremos en caballos blancos detrás de Jesús, Jesús delante con su cinto en el pecho que dice Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo de Dios, y vendremos con Él llenos de la gloria de Dios para establecer el milenio de Cristo después que el Señor Jesucristo haya destruido a todos los enemigos de Israel. Ese es el panorama profético que tiene que cumplirse, hermanos. No se dejen seducir por este judaísmo que se está moviendo por todos lados, hermanos. Este audio que yo acabo de grabar lo hice porque estoy muy preocupado. Estoy viendo mucho peligro, mucha gente coqueteando con rudimentos y costumbres judaicas cuando la iglesia de Cristo es gentil y nosotros ahora mismo tenemos lo que Israel no tiene. Tenemos el nombre de Jesús, tenemos su sangre, tenemos nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Tenemos la unción del Espíritu Santo y tenemos la gran comisión que nos fue entregada a nosotros. Oremos. Padre Dios, gracias te damos por este tiempo. Yo sé, Dios mío, que hay mucha gente que necesitan oír esto. Y yo sé que unos no les va a gustar esto, otros se van a ofender, otros se van a incomodar. Pero Dios mío, yo estoy haciendo lo que tu Espíritu Santo me dijo que hiciera. Señor, Dios mío, rompe toda cadena, todo legalismo, Padre, toda estructura, todo odre viejo. Padre, por el poder de tu palabra, Señor, estamos ahora bajo un mejor pacto. Estamos bajo el mejor pacto, mejor que el pacto con Abraham, mejor que el pacto con Moisés. Estamos bajo el pacto tuyo, Señor Jesús. Padre, te pido que esta palabra corra, sea glorificada, rompa cadenas, destruya muralla. Padre, destruye ese rojo en la mente, Señor, derriba muralla, quebranta los eslabones del engaño en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.